Resulta una grandísima ironía que un accidente terrible en la vida de una persona reconduzca su trayectoria, sus prioridades y su vocación hacia la trascendencia con un boleto a la posteridad. Nos estamos refiriendo a la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, ejemplo de superación ante la adversidad, que supo romper estereotipos para encontrar su propio camino y su propia identidad. Hoy presentamos la cápsula titulada Frida y el arte de la adaptación. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. Desde niña su vida estuvo tocada por la adversidad. Fíjense que con 6 años tuvo una fuerte reacción de poliomielitis y como resultado pues se le quedó una pierna más corta y más delgadita que la otra. Por eso creció con el estigma de que la llamaran coja. Su padre, Guillermo Kahlo, de origen húngaro-alemán, a quien ella adoraba, le llevaba a las sesiones de rehabilitación y vivió día a día su evolución. Ella, en vez de conformarse, se puso a practicar deportes como el fútbol y el boxeo, creo que también la natación, que eran un poco impropios para las muchachas de aquella época. En la adolescencia se acostumbró a llevar ropa que le cubría las piernas para disimular su defecto. Incluso hubo ocasiones en las que aparecía vestida con trajes masculinos. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México, donde hizo buena amistad con un grupo de compañeros autodenominados los cachuchas, quienes eran bromistas impenitentes, pero también involucrados en actividades políticas subversivas. Luego se inscribió en la Facultad de Medicina, siguiendo su inicial vocación, puede que influenciada por sus problemas de salud. En 1925, cuando tenía 18 años, el infortunio se cruzó en su camino, esta vez en forma de tranvía, porque le embistió al autobús en el que viajaba. Frida terminó tirada en el pavimento, atravesada por un hierro, la pelvis y todas sus partes, y además el choque le había roto 2 costillas, la columna vertebral por 3 partes, la pierna derecha, le había luxado un hombro y le había destrozado un tobillo. También viajaba con ella en aquella ocasión Alejandro Gómez Arias, que era su novio de entonces, pero este solo sufrió heridas menores. La rehabilitación fue larga, padeciendo decenas de cirugías, pero su padre siempre estuvo con ella. Frida quiso entretenerse pintando y le adaptaron un caballete a la cama con un enorme espejo en el techo. Así comenzó sus primeras obras, la mayoría autorretratos. Puede que la dificultad o la desgana le indujeran a dejar de depilarse las cejas y el vello facial, lo que le confirió una imagen desafiante que finalmente acuñó como parte de su identidad, por cierto, muy reivindicada en los años 70 por los colectivos feministas. Ya razonablemente recuperada, volvió a sus clases en silla de ruedas, pero la limitación de su movilidad la fue desconectando de su grupo. Incluso llegó a romper su relación sentimental, y entonces fue cuando ella se centró más en desarrollar la faceta artística que había iniciado durante su convalecencia. También comenzó a frecuentar ambientes artísticos. Fue entonces cuando entró en su vida Diego Rivera, a quien entonces le mostró su obra, pero enseguida se hicieron íntimos. En realidad ella lo admiraba desde que era adolescente. Admiraba tanto su arte, desde que le viera pintar murales en su centro educativo, como sus ideas revolucionarias. Rivera regresaba afectado por un viaje a la Europa devastada después de la Primera Guerra Mundial, pero también llegó esperanzado con un nuevo orden emergente que sostenía había surgido con la Revolución Mexicana y ahora se consolidaba con la Revolución Rusa de 1917. Abrazó su ideología, uniéndose al Partido Comunista de México. Frida también se afilió. Se casaron en 1929, ella tenía 22 años y Diego 43. Según la propia Frida, fueron los mejores años. Era una pareja que no pasaba desapercibida en el mundo de la farándula. El elefante y la paloma, les decían. Asistían a tertulias, iban juntos a manifestaciones políticas. Fíjense que el escritor Vasconcelos, entonces siendo secretario de Instrucción Pública, le recomendó a Rivera un buen número de murales para promover el arte en los recintos educativos y no paró de trabajar entonces.
Pero cuando subió al poder Plutarco Arias, el ambiente para artistas de izquierda se hizo hostil y Rivera, aprovechando su fama, aceptó varios encargos en los Estados Unidos. Frida lo acompañó, pero allí se sentía vacía e inadaptada, al tiempo deprimida por su imposibilidad de ser madre a causa de su terrible accidente. Tampoco le gustaba el estilo de vida americano. Diego, sin embargo, estaba encantado con la fama y el éxito. Él no deseaba volver, pero un incidente precipitó los acontecimientos. Descubrieron que en el mural que estaba pintando en el Rockefeller Center había escenas comunistas. Le rescindieron el contrato y destruyeron todo el trabajo. Solo así Frida logró el retorno de ambos y el 20 de diciembre de 1933 se embarcaban hacia México. La imposibilidad de llevar a término un embarazo y las constantes infidelidades de Diego Rivera pues generaron una importante crisis en la pareja. El muralista llegó incluso a tener un romance, pues fíjense, con la hermana de Frida, Cristina. Ante los reproches de ella, él respondía con una sinceridad ramplona que si le pedía lealtad la tendría siempre. En cuanto a la fidelidad, bueno, eso era más complicado. La salud de Frida mejoraba cuando Diego le dispensaba sus atenciones, pero se deterioraba con los constantes conflictos emocionales. A partir de entonces, ella misma comenzó a tener relaciones extramatrimoniales con hombres, como por ejemplo el fotógrafo húngaro Nicolás Murray, el escultor de origen japonés Isamu Noguchi o el pintor barcelonés José Bartolí. También con mujeres como Elena Poniatowska, Jacqueline Lamba o Chabela Vargas. Él consentía e incluso estimulaba las relaciones lésbicas de su mujer, no así con hombres, llegando incluso a amenazar a algunos de sus amantes con un arma de fuego. En 1937, Diego Rivera había conseguido del presidente Lázaro Cárdenas el asilo político en México para el revolucionario ruso León Trotsky, entonces perseguido con saña por Joseph Stalin. Así, el líder del Ejército Rojo quedó instalado en la famosa Casa Azul, propiedad de Frida, con quien se dice tuvo un intenso romance. Luego surgieron las desavenencias entre el muralista y el revolucionario, claro, y este debió cambiarse de residencia a la calle Viena, también en Guayacán, donde más tarde fue asesinado por el catalán Ramón Mercader, que era un agente comunista entrenado por Moscú, pues precisamente para ejecutarlo. Frida comenzó a tener éxito y pudo exhibir su arte en París, donde conoció a importantes artistas como Pablo Picasso o André Breton, padre del surrealismo, quien manifestó que sus obras tenían todas las características de esa corriente vanguardista. Ella solo dijo que sus pinturas no expresaban sueños, sino su dura realidad. Aunque Frida y Diego jamás se dejaron de amar, la relación estaba tan deteriorada que en 1939 Diego terminó pidiéndole el divorcio. Ella diría al respecto: he tenido 2 accidentes en mi vida. Uno, cuando un autobús me tumbó en el suelo. Otro, conocer a Diego. Y Diego es con mucho el peor. Frida se instaló en su Casa Azul, donde ya no vivía Trotsky, y volvió a caer en depresión. En este periodo pintó una de sus más famosas creaciones, las 2 Fridas. Una con indumentaria europea, la otra ataviada con trajes y abalorios indígenas. Trabajó con intensidad para evitar la dependencia económica, además de la sentimental. En realidad, aún separados, nunca dejaron de colaborar mutuamente. Ella pasó largas temporadas enferma, él la cuidó. Por ese tiempo, Frida empezó a abusar del alcohol. Decía, bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar. En 1940 viajó a San Francisco para someterse a un nuevo tratamiento en la columna. Aprovechó para visitar a Diego, quien se encontraba trabajando en esa ciudad. Allí corroboró lo que de alguna manera siempre había sabido. Amaba a ese hombre y él puede que también la amase a ella. Pero lo cierto es que Diego además tenía otras 2 grandes pasiones, la pintura y las mujeres. En cualquier caso, en diciembre de ese mismo año se volvieron a casar, pero esta vez ella puso condiciones. Por un lado, no tendrían jamás intimidad. Por otro lado, sería independiente económicamente y por otro lado, ella viviría en su Casa Azul de toda la vida.
Probablemente ninguna de estas tres premisas se cumplió en su totalidad, pero al menos Frida obtuvo el sosiego que necesitaba y pudo disfrutar de una época de relativa tranquilidad. Daba clases de arte y a sus alumnos le transmitía su sensibilidad, su pensamiento social y su fuerza para disfrutar de la vida ante el dolor permanente. Pero llegó a un grado de deterioro que tuvieron que ser los alumnos los que asistieran a su casa. Vivía el padecimiento tan intensamente que llegó a reflejarlo en sus pinturas como nadie al convertirse en espectadora de su propio dolor. En esa época comenzó a escribir y pintar su diario, quizás su obra más surrealista. Para 1946 su única esperanza era la cirugía que el doctor Wilson le practicaría en la ciudad de Nueva York. Era la número 32, por cierto, y se recuperó, pero para volver a caer. En 1950 pasó todo un año en el hospital. Cuando salió estaba tan deteriorada anímicamente que intentó suicidarse. En 1953 el final de Frida parecía próximo y su amiga Lola Álvarez Bravo se apresuró a organizar una exposición solapadamente póstuma en la que por primera vez en México Frida exhibía en exclusiva su obra. Fue todo un acontecimiento y más de 200 invitados abarrotaron la sala de arte contemporáneo. Le adaptaron una cama y compareció feliz, cantando y bebiendo tequila con amigos y artistas. Unos meses después no pudieron parar la gangrena y tuvieron que amputarle la pierna derecha. Ella trataba de sobreponerse. ¿Para qué quiero pies si tengo alas para volar?, decía, pero lo cierto es que se le agrió el carácter y lo mismo tenía episodios violentos que depresivos. El 2 de julio de 1954 asistió en silla de ruedas a una manifestación y fue la última vez que se le vio en público. Poco después sabía que era el fin y escribió en su diario: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Murió el 13 de junio de 1954 cuando había cumplido 57 años. Fue velada en el Palacio de Bellas Artes. La cremaron y sus cenizas permanecen en la Casa Azul de Coyoacán, donde ahora se aloja el Museo Frida Kahlo. Frida nos deja como aprendizaje que por encima de la adversidad, incluso del dolor, se puede vivir con intensidad. Ella mantuvo un amor tortuoso, pero también lo disfrutó a plenitud. Vivió con lesiones que limitaban tremendamente sus movimientos, pero sin embargo desarrolló su propuesta artística y mantuvo una frenética y glamorosa vida social. Sin importar si vestida de hombre o de indígena y aún sin depilar, supo resaltar su belleza y sobre todo acuñó una identidad original que no se parecía a nadie. El azar, caprichoso como siempre, quiso que aquel terrible accidente que mutiló a Frida con solo 18 años, en vez de truncar su vida, provocó el nacimiento de un ícono del arte con marca propia y una edificante propuesta vital que merece ser difundida como una trágica pero aleccionadora anécdota de la historia.